Biden, ni de George Bush, ni ninguno de esos gobiernos hacia atrás. Eso fue delito. De repente, ahora con Donald Trump, ahora dicen que la ley está bastante clara y que eso es un grave delito. Parece que las leyes han cambiado mucho de un momento a otro, ¿verdad, hermanos? Y me recuerda también a una noticia que vimos de Rusia por allá en el año 2017, no sé si la recuerdan, donde un joven fue encarcelado por jugar Pokémon en una iglesia. Bastante curioso. Hasta donde yo sabía, la iglesia era un lugar de protesta, era un lugar libre en donde podías decir lo que quisieras, pero según el gobierno de Trump, la protesta en las iglesias está prohibida. Plop. ¿Qué pasa si tú entras a una iglesia y dices y gritas que las imágenes que tienen son idolatría? Según el gobierno de Trump, te vas preso. Miremos para dónde va la cosa, hermanos. Estamos volviendo a la Edad Media, donde el sacerdote oficiaba la misa en latín y nadie podía mutar ni la más mínima palabra o era llevado directo a la hoguera. Recontra mega plop. Miremos esto otro que es impresionante, y es que los supuestos protestantes parecían ser más actores de televisión que verdaderos protestantes. Todo el asunto se vio muy falso, como una especie de show mediático de reality TV. Las personas que protestaban parecían estar muy pendientes de las cámaras. Y de repente, ahora estas personas supuestamente cometieron el delito más horripilante que pueda existir. Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo entero. Y sobre todo, lo más increíble, la muy prestigiosa fiscal general de Trump, la señora Pam Bondi, ha dejado a un lado sus casos de sus peligrosos terroristas, narcoterroristas. Todo eso ha quedado en un segundo plano, porque esto que ha ocurrido en esa iglesia es muchísimo más importante. A esto debe caerle todo el peso de la ley. Es un crimen ultra nefasto. Es impresionante cuando tú te detienes a pensar esto, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso no son más terribles los crímenes de los traficantes de armas, de los traficantes de drogas, de los que venden drogas en las calles? No, esos crímenes han quedado relegados ante este horrible crimen de estas personas que han entrado a una iglesia a decir unas palabras, y que ahora tenemos a un gobierno que persigue los pensamientos y las palabras y que no persigue las acciones violentas, como ya se los había dicho en videos pasados. Estamos en la policía del pensamiento, hermanos. Es la policía de la Inquisición Vaticana, donde ahora lo que tú dices es discurso de odio. Si hablas en contra de la iglesia corporativa masónica aprobada por el gobierno, la iglesia de Roma con su idolatría, con su domingo, con su Trinidad, si hablas en contra de eso, eres el peor criminal, ¿verdad? Los asaltantes, ladrones y todos esos locos son personas que, se equivocaron en un momento de sus vidas, pero no son tan malos. Pero esta gente que entra a una iglesia a debatir, a protestar, a hablar, son unos horribles delincuentes, hermanos. Ya vemos para dónde va esto. Se empieza a perseguir el discurso de odio. No se persiguen las acciones violentas. Hermanos, nosotros no andamos en oscuridad para saber para dónde va esto. Miremos también lo que se dice de ICE, esta agencia que persigue hispanos, que sus agentes tienen inmunidad. Un concepto bastante católico. Los que hemos vivido en Sudamérica y en Centroamérica sabemos cómo es ese tema de la inmunidad, donde ciertos gobernantes tienen inmunidad y pueden cometer los crímenes más nefastos y no pasa nada, hermanos, porque tienen inmunidad.
De repente a Estados Unidos le ha entrado por querer ser una nación católica y ahora sus servidores públicos tienen inmunidad, algo que jamás habíamos visto en Estados Unidos y que es precisamente la causa de la terrible corrupción que se vive en Centro y Suramérica, que sus servidores públicos tienen inmunidad y ahora eso es lo que tiene ICE. Y entonces pueden hacer lo que quieran, pueden cometer el crimen que quieran, no hay problema porque tienen inmunidad. ¿Para dónde va esto, hermanos? Esto va de mal en peor, hermanos, es una cosa de locos. Como ya les dije, esto que hizo Donald Trump en Venezuela fue el inicio de la anarquía y esa anarquía ya no será solo internacional, sino que va a ser también dentro de Estados Unidos y esa anarquía se revelará como una guerra civil y una guerra civil es señal del ataque del rey de Babilonia y por eso estamos viendo a la par con estos eventos que la plata y el oro están subiendo de precio, que como ya sabemos no es que están subiendo de precio, sino que el dinero está perdiendo valor en el tiempo, hermanos, porque el asedio del rey de Babilonia se acerca. La anarquía empieza a tomarse al mundo, hermanos, y viene una revolución para Estados Unidos. Lo mismo que vemos en las ciudades de Centro y Suramérica, hermanos. No hay respeto por las ideas, por los debates y discusiones. Esto era algo de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos se volvió católico y ahora para Estados Unidos las palabras matan, los discursos son de odio. Ahora entonces hay corrupción, hay inflación, hay guerra civil, hay violencia, hay polarización, todos los mismos problemas de las naciones de Centro y Suramérica. Es de locos, es algo que está a plena vista, hermanos. No sé cómo no lo pueden ver la mayoría de las personas. Hermanos, entonces yo me pregunto, ¿cómo pudiéramos nosotros no tener la claridad de lo que significan las fechas 2027 y tal vez 2028, verdad, hermanos? Tenemos nosotros la muestra de las señales de que algo viene para el 2027. Lo tenemos bastante claro, hermanos, no solo en la cronología divina, sino también en los eventos que se están revelando, en la inflación, en la manera como Estados Unidos está empezando a actuar, en donde no persigue las acciones violentas, no persigue a los criminales, sino que persigue a las personas que debaten, que hablan, persigue los discursos, los pensamientos. Es impresionante, hermanos. Y no hay una iglesia que busque con mayor afán el concepto de inmunidad que la Iglesia Católica. Si fuera por el Vaticano, si el Vaticano pudiera, le diera inmunidad a todos sus sacerdotes pedófilos, todos serían inmunes, ¿verdad, hermanos? Qué terrible esto, pero no nos olvidemos que el Papa se declara inmune, infalible, y que todas las naciones tienen que aceptar todos los crímenes que cometa el Papa de Roma porque él es inmune e infalible. Impresionante. Bueno, hermanos, no me extiendo más, pero ya ustedes ven, hermanos, que estos eventos se están formando de una manera increíble. Y nosotros vemos, hermanos, ¿por qué el concepto de devaluar el dinero es tan necesario para una teocracia? Sobre todo porque esto ya lo ha hecho la Iglesia Católica en Centro y Suramérica, que es donde tiene su bastión de seguidores. En este caso, si tú quieres tener una teocracia y que las personas estén sometidas a tu teocracia, tienes que destruir la clase media. Y la manera para destruir la clase media es destruir el valor del dinero, es destruir el poder adquisitivo del dinero de la noche a la mañana sin que te puedas dar cuenta, sin que lo sepas.
Tú has pasado de ser de clase media a clase baja. No te diste cuenta porque han destruido el poder adquisitivo de tu dinero. Y por más que tú trabajes, tu dinero cada día compra menos y menos, hasta el punto en que serás llevado a tener que pedirle ayuda al gobierno para una cosa o la otra, sea para comer o para estudiar o para pagar tus servicios. Algún subsidio de repente vas a tener que necesitar, y entonces vamos a tener que orar mucho, hermanos, porque siempre que estemos sometidos a subsidios del gobierno, a créditos del gobierno, a ayudas del gobierno, somos literalmente esclavos del gobierno. Estamos en un grave problema. Somos esclavos del rey de Babilonia, esclavos del rey del norte, hermanos. Tenemos que entender nuestra situación. Así que Dios no quiere para nosotros que seamos miserables ni paupérrimos, como ocurrió en la Revolución Francesa, en donde de repente muchas personas que eran prestantes en la sociedad se convirtieron en limosneros. Para nada Dios quiere eso para ti. Antes Dios te quiere libre, libre de la deuda, libre de los subsidios, libre de toda ayuda del gobierno, que tú puedas sostenerte por ti mismo. Pero recuerda, Dios honra a los que le honran, y los que confían en Él jamás serán defraudados. Leamos en Salmos capítulo 25, versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hermanos, nosotros ya hemos podido comprobar esto, ¿verdad? En todo este tiempo, recordemos cuando se impuso el 666, cómo de todas estas personas que han fallecido, que de repente han sufrido enfermedades, cánceres, tragedias, a raíz de que han recibido el 666, y sin embargo Dios nos protegió de esa nefasta decisión. Dios nos protegió de caer víctimas del 666. Hemos podido comprobar que ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Lo hemos comprobado, hermanos. Así que nosotros sabemos que aunque los momentos que se acercan serán duros, Dios no nos va a abandonar, hermanos. Nos acercamos a los 6,000 años de la historia de este mundo y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿De verdad amamos la ley de Dios? Porque debemos entender que la ley de Dios permanecerá eternamente, por toda la eternidad. Imagínate si tú tienes un problema con la ley de Dios. Estás como en una situación un poco difícil porque es algo que va a existir eternamente. ¿Cómo pudieras tú querer irte a un reino donde no estás a gusto con las leyes de ese reino? Por ejemplo, ¿acaso te irías tú a Norcorea sabiendo que en Norcorea no hay libertad de expresión? Bueno, nadie se quiere ir para ese país, ¿verdad, hermanos? Y es lo mismo, que si a ti no te gustan las leyes de Dios, ¿cómo fuera que tú quisieras irte para la nación de Dios, para la santa ciudad? Hay un problema grave. Entonces, en estos momentos tienes que aprender a amar la ley de Dios, meditar en sus mandamientos para entender por qué son perfectos, por qué te convienen, porque es algo que es bueno para ti, que es deseable que tú practiques la ley de Dios y que te va a traer bendición, y que aún en la aflicción te van a ayudar a salir de la aflicción. Y debes meditar en eso para que aprendas a amar la ley de Dios, porque de repente, si no puedes lograr amar la ley de Dios, de manera que cuando violes la ley de Dios algo te duela internamente en tu corazón, pues estás en una situación en la que debes entender que si Dios te llevara a la santa ciudad, serías eternamente infeliz.